Dios le bendiga grandemente. Adelante, mi pastora. Amén. Entonces vamos a estar predicando en el libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Amén. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema: no huyas de la presencia de Dios, porque cumple tu propósito. Jonás era un hombre, por lo que estamos leyendo, que había huido de la presencia de Dios. La palabra del Señor nos muestra a este Jonás, que era hijo, como nosotros leíamos, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Él era de la tribu de Zabulón. Él pertenecía al reino del norte, que conformaban las 10 tribus de Israel. Jonás profetizó durante el reinado de Jeroboam II, en el año 760 al 820 a.C. Su nombre significa paloma, y la paloma representa la paz, pero la paloma en la palabra del Señor representa la presencia del Espíritu Santo, porque dice que cuando llevaron a Jesús para ser bautizado allí en las aguas del Jordán, dice que descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Señor le dice a Jonás, le da una orden y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad contra mí. Jonás era un profeta del Señor. Jonás se le da la orden de ir a esta gran ciudad, porque esta gran ciudad en ese tiempo era una ciudad próspera, era una ciudad grande. Sin embargo, la maldad de aquellos hombres había llegado a la presencia del Señor, porque todas las cosas tienen un límite aquí en la tierra, y la maldad de aquella ciudad había llegado hasta el trono del Señor. Y podemos meditar y ver cómo está también el mundo hoy en día. Cuántas cosas contrarias a la orden del Señor, a las cosas del Señor, se hacen en el mundo entero. Pero llegará también un momento en que aquello subirá al trono de Dios. Y dice que Nínive significa pez. Nínive pertenecía a la capital de Asiria, y los asirios, dice que esta capital Nínive la construyó el rey Salmanaser I, que este era el rey de Asiria en ese tiempo, y en Nínive construyó él su palacio. Nínive
en este tiempo de Jonás era una ciudad próspera, era una ciudad gloriosa, era una ciudad grande, era una ciudad que dice que sus murallas eran hechas de ladrillo y de piedra. Tenía 15 grandes puertas con los botines de las conquistas de sus guerreros, porque se caracterizaban por tener hombres valientes, hombres guerreros militar. Los hombres de Nínive, como yo les decía, eran hombres guerreros, eran hombres que en sus palacios tenían esculpidos grandes relieves. En esos relieves ellos exhibían sus conquistas. Los hombres y los guerreros de Nínive eran brutales, eran hombres fieros. Dice que esta ciudad tenía a la entrada 2 grandes leones, porque estos leones representaban la fiereza, representaban como el rey. El león es el rey de la selva, y aquí representaba a la fiereza de estos hombres, porque estos hombres eran crueles. Estos hombres despellejaban a sus enemigos y colocaban sus pieles en las montañas. Estos hombres elegían una ciudad y la tomaban como ejemplo para aterrorizar a los otros pueblos. ¿Y qué hacían estos hombres con esa ciudad que la tomaban? Dice que a los reyes los degollaban vivos, clavaban sus cuerpos en la ciudad. Yo les explico esto para que nosotros podamos entender la palabra del Señor, entender el mensaje del Señor. Entonces, estos hombres eran hombres que degollaban a sus reyes vivos. Eran hombres que después de que ganaban la victoria, tomaban a sus prisioneros, le cortaban las manos, le cortaban la nariz, le cortaban las orejas, los tomaban prisioneros y les sacaban los ojos. Y la palabra del Señor nos dice allí que le sacaron los ojos al rey. Y dice que ellos levantaban grandes montañas con los cráneos de estos hombres a los cuales ellos asesinaban. Así de cruel era la ciudad, los habitantes de Asiria y de Nínive como su capital. Por eso siempre cuando hablamos de los asirios, los tomamos como habitantes y como hombres crueles, como hombres terribles. Ellos en sus palacios, ellos tenían imágenes donde mostraban toda la crueldad o como ellos eran, lo terrible que ellos eran. Dice un texto, se los quiero compartir, se los quiero leer, un texto de un rey asirio escribió de la siguiente manera: erigí un pilar a las puertas de su ciudad, desollé a todos los jefes que se habían levantado contra mí, cubrí el pilar con sus pieles, a otros los empapelé en su interior. Esto lo escribió Asurbanipal II. La palabra del Señor nos muestra y nos dice que los asirios devastaron el reino del norte. El reino del norte, que eran las 10 tribus de Israel, y sitiaron a la ciudad de Samaria, que era la capital del reino del norte, y la deportaron a Asiria. Esto sucedió en el año 722. Sin embargo, en el año 612, esta ciudad de Nínive fue destruida por los medos y por los babilónicos. Nínive
fue arrasada y nadie lamentó la destrucción, nadie se preocupó de poder reconstruir nuevamente a Nínive, y Nínive quedó totalmente abandonada. Se perdió el recuerdo de esta ciudad. Se perdió el recuerdo de esta ciudad grande, de esta ciudad gloriosa, de esta ciudad que se levantaba con toda su gloria, con todo su esplendor, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Nahum de Nínive, donde él dice: no hay medicina para tu quebrantamiento y tu herida es incurable. Ciudad sanguinaria es llamada por el profeta Nahum. Amén. Esta era la ciudad de Nahum, de Nínive. Y el profeta Nahum la describió y le dijo y la llamó ciudad sangrienta. Ciudad sangrienta. Esa era Nínive. Allí estaba mandando el Señor a profetizar a Jonás, a esta ciudad, a esta clase de habitantes, de hombres crueles que vivían allí. Y aquí vemos la desobediencia de Jonás. Aquí vemos cómo Jonás abiertamente desobedeció a la orden del Señor. Dice que el Señor le dijo: levántate y ve a Nínive. Él se levantó, sí se levantó, pero no para ir a Nínive. Él se levantó y fue y compró su pasaje para irse a Tarsis. Nínive estaba en este extremo, pero Jonás se fue al otro extremo. Nínive estaba hacia el este y Jonás se va hacia el occidente, hacia el otro extremo. Dos polos totalmente opuestos. Y él no tiene ningún interés de entregar el mensaje del Señor. El mensaje que Jonás tenía que entregar no era un mensaje de esperanza, de salvación, sino que era un mensaje: Nínive de aquí a 40 días será destruida. Era un mensaje de destrucción para la ciudad de Nínive. Y el profeta no respondió como dijo Isaías. Isaías, cuando recibió la palabra del Señor, Isaías responde y dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero ir. Gloria a Dios. María, cuando se le presentó el ángel, ella dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conforme a tu voluntad. Pero no vemos esa disposición en Jonás. Vemos todo lo contrario. Vemos a un hombre rebelde, vemos a un hombre desobediente al llamado del Señor. Él era un profeta de Dios. Un profeta trae la palabra del cielo a la tierra. Un profeta anuncia la palabra de lo alto a la tierra. Pero Jonás desobedeció. Jonás no atiende a la voz del Señor. Y hoy el Señor quiere de usted y de mí que seamos hijos de Dios obedientes. Amén. Que obedezcamos a la palabra del Señor. ¿Sabe? La desobediencia siempre traerá consecuencias para nuestras vidas. Amén. Porque la desobediencia es un pecado. Desobedecemos al Señor y el pecado nos aleja del Señor. El pecado nos separa del Señor y la desobediencia en su tiempo siempre traerá consecuencias a nuestras vidas. Amén. Por eso, mejor procuremos andar en obediencia al Señor. Al hombre
le cuesta obedecer las órdenes del Señor. Al hombre le cuesta obedecer. Por lo general queremos hacer nuestra propia voluntad, las cosas a nuestra manera. Pero cuando somos hijos de Dios, entonces las cosas son distintas, porque ahora otro nos gobierna, porque ahora otro nos ciñe. Y desde el principio, desde el libro de Génesis, vemos la desobediencia del hombre. La vemos en Adán. Que el Señor nos ayude a obedecer. Jonás huyó de la presencia del Señor. Él pensaba que podía esconderse de su Dios. En ese tiempo, las otras naciones se creía que el Dios era un Dios local, era un Dios de aquella ciudad, y que si usted iba de una ciudad a otra, allá no lo podía alcanzar su Dios. Sin embargo, nuestro Dios, la palabra del Señor dice en Salmo 139:7, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Si me fuere a lo profundo del mar, allí tu ojo me verá. Amén. Si me fuere al cerro, a las profundidades, en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que allí tú estás. ¿Dónde podremos escondernos de la presencia del Señor? Amén. Quizás los otros hombres podían esconderse de sus dioses, de esos dioses que tenían ojos pero no veían, de esas imágenes que tenían oído pero no oían, que tenían boca pero no hablaban. Sin embargo, el Dios de Israel era un Dios que llenaba todo el universo. Amén. ¿Dónde podremos escondernos de la presencia del Señor si dice su palabra que Él nos llena todo? Salomón dijo, los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener tu inmensidad, tu grandeza. ¿Dónde podremos esconderlo? Gloria a Dios. Si en lo más chiquitito, allí está, pero en lo más grande, allí también está, porque la presencia del Señor Gloria a llena Dios. toda la tierra. Gloria a Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. Dijo Isaías cuando estaba allí, los quiciales se movían en el templo donde él tenía la visión, porque todos decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Toda la tierra está llena de tu gloria, porque sus faldas, sus vestidos cubrían todo. Amén. En aquella visión que tuvo Isaías. Entonces, ¿dónde nos podremos esconder? En ninguna parte. En todas partes el ojo de Jehová está sobre sus hijos. Amén. Adán y Eva se escondieron. Y el Señor le preguntó, ¿dónde estás tú? Y ellos estaban allí escondidos porque sabían que habían desobedecido, sabían que habían fallado. El Señor todo lo ve. Amén. Y como conclusión, vamos a continuar estudiando este libro de Jonás. Como conclusión, frente a este versículo 1 y 3, podemos decir, ¿por qué al hombre le cuesta tanto obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Es cierto, Jonás no quería obedecer porque él odiaba a los ninivitas. Él no quería que los ninivitas fueran salvados, porque él solo deseaba la destrucción, solo deseaba la muerte de los ninivitas, porque había un odio en el corazón de Jonás. Por eso él no obedeció. Amén. El obedecer al Señor como hijos de Dios debe ser nuestra prioridad. Debe ser lo primero en nuestras vidas. Solo el Señor podía tratar con Jonás y sacar ese odio que estaba allí arraigado y colocar la misericordia sobre sus enemigos. ¿Sabe? No importa las veces que tú hayas huido de la presencia del Señor.
No importa cuántas veces tú te arranques, no importa cuántas veces tú le huyas al llamado del Señor, porque sabes, de alguna forma, en algún momento, Él te ha de llamar, Él te ha de tomar. Muchos huyen al llamado del Señor, muchos están igual que Jonás, escondiéndose, arrancándose, pero el llamado del Señor está sobre sus hijos y ese llamado se ha de cumplir. Porque el Señor tiene propósitos con cada uno de nosotros. Por lo tanto, no importa las veces que tú huyas de la presencia del Señor, las veces que tú le huyas a ese llamado que puede ser ministerial, como misionero, pastor, a ese llamado que puede ser un llamado profético. Amén. Pero si nosotros andamos en desobediencia, el Señor no va a cumplir aquello. Nosotros, por eso hoy el mensaje nos recomienda obedecer, nos recomienda caminar y andar en obediencia al llamado del Señor. ¿Sabes? Cuando nosotros buscamos del Señor, yo te invito a que tú puedas acercarte al Señor en obediencia. Busca al Señor en obediencia para que Dios te traiga a sus brazos. Camina en obediencia, porque ¿sabes? Es mejor que tú vengas a la presencia del Señor como un hombre que obedece al Señor, porque si no, Él puede en su tiempo, aunque tú más huyas, Él te va a traer a los caminos del Señor. Amén. Y no esperes al que Él te traiga con dolor. No esperes a que Él te traiga con tristeza. No esperes a que Él te traiga con enfermedad. Obedece a la palabra del Señor. ¿Sabes? A Esaú dice, por desobedecer, le costó la vida a Esaú. Amén. Y además puede pasar también que lo que Dios tiene reservado para ti, por ser un hombre desobediente, puede ser que aquello el Señor se lo entregue a otro hijo que está dispuesto a obedecer, Amén. que está dispuesto a buscar al Señor. Por eso el mensaje es: no te escondas, no huyas al llamado del Señor. Él tiene propósitos contigo, pero si tú huyes, si tú te escondes, de alguna manera, tenlo por seguro que Él te atraerá. En su tiempo y en su momento te tomará. Obedece al llamado del Señor y no huyas de la presencia del Señor. Cumple el propósito para el cual Él te está llamando.